Saludos amigos, ahora vamos a continuar una vez más con esta presentación tan preciosa de estos temas tan maravillosos y damos inicio como siempre con un dato curioso, el hecho de que los ferrocarriles, distancia entre los dos rieles de los ferrocarriles de Estados Unidos, tienen una distancia de 4 pies y 8,5 pulgadas, o sea, 1435 milímetros. Bueno, pero ¿cuál es el dato curioso? Bueno, calma. ¿Por qué se usó esta medida? Porque esta medida era la medida de los ferrocarriles ingleses y como los ferrocarriles americanos fueron construidos por los ingleses, esta medida fue usada por una cuestión de compatibilidad. ¿Por qué usaban los ingleses esta medida? Porque las empresas inglesas que construían los vagones eran las mismas que construían las carrozas antes de que existiera el tren y utilizaron los mismos elementos que usaban para fabricar las carrozas. ¿Y por qué usaban los ingleses esta medida? Porque las empresas inglesas que construían los vagones eran las mismas que construían las carrozas antes de que existiera el tren y utilizaron los mismos elementos que usaban para fabricar las carrozas. ¿Por qué las carrozas tenían esa medida, 4 pies y 8,5 pulgadas? Esto fue porque la distancia entre las ruedas de las carrozas debería ser tal que pudiesen caber en las antiguas callecitas de Europa que tenían exactamente esa medida. ¿Y por qué las callecitas tenían esa medida? Porque estas calles fueron abiertas por el Imperio Romano durante sus conquistas, cuyas medidas estaban basadas en los antiguos carros romanos. ¿Y por qué los carros romanos tuvieron esa medida? Porque se hicieron para acomodar el trasero de 2 caballos. Finalmente, y ahí está la parte divertida de esta teoría, el transbordador orbital de Estados Unidos utiliza 2 tanques de combustibles SRB, Solid Rocket Booster, utilizados en el transbordador espacial. Utilizan una mezcla de combustible de perclorato de amonio, oxidante de 69,6%, aluminio, combustible del 16% y aglutinante epoxi, 14,4%. Y son fabricados sus cohetes propulsores sólidos SRB en una medida que los ingenieros que lo proyectaron preferían haberlo hecho más grandes, pero tuvieron limitaciones por los túneles de los ferrocarriles en donde serían transportados, ya que estos tenían sus medidas basadas en la trocha del tren. En conclusión, el ejemplo más avanzado de la ingeniería mundial en diseño y tecnología está condicionado por el tamaño del trasero del caballo romano. Y yo quiero que nosotros con estos temas nos condicionemos a entender claramente la causa y la resolución de conflictos. Estamos en la cuarta entrega de 12, letra E. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta. No olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. En los intentos innovadores para crear la paz, John Paul Lederach, quien trabaja para la reconciliación entre grupos étnicos en guerra, está analizando pasos similares en los que él llama la transformación del conflicto, identificar y reconocer lo sucedido, o sea, determinar la verdad, hacer el esfuerzo para corregir lo incorrecto, o sea, la justicia, y perdonar a los ofensores, o sea, la compasión. La meta no es solamente la reconciliación, sino la paz. Para entender cómo corregir lo incorrecto, ayuda un entendimiento del concepto de la indemnización. Los niveles de restitución van desde simplemente pedir disculpas hasta el pago completo por los daños, la restitución mayor por falta de sinceridad o por ofensas repetidas.
Tratando con el sistema correccional de la justicia, hay un creciente interés en lo que se llama la justicia restaurativa. Este proceso reconoce que el conflicto no solamente afecta a los individuos, sino también a toda la sociedad en su nivel más amplio. Por ende, los ofensores tienen que escuchar a las personas directamente afectadas por su crimen para poder entender el impacto más grande de su comportamiento. Se buscan caminos para que ellos puedan restituir a la comunidad lo que fue dañado a través de su crimen. La justicia restaurativa alienta una respuesta equilibrada a las necesidades de los ciudadanos para poder sentirse sanos y salvos, para que los ofensores puedan ser reintegrados y rehabilitados en la comunidad y las víctimas puedan tener una voz en el proceso de recibir la restitución, tomando responsabilidad por la restitución. Entonces, ambas partes son responsables de hacer los esfuerzos necesarios. Asignar culpas no ayuda al proceso. Las responsabilidades entre el delincuente y la víctima, entonces, para que una reconciliación pueda ocurrir por completo, todos tienen que tomar responsabilidad en la resolución de los conflictos. A veces hay un conflicto de intereses sin una distinción bien definida entre el delincuente y la víctima. En un conflicto, muy a menudo, un lado podría haber sido tanto el delincuente como la víctima. A veces, los dos lados reclaman la posición de la víctima. Por lo general, tanto el delincuente como la víctima tienen ciertas responsabilidades. El delincuente tiene que tener el coraje de escuchar a la víctima, reconocer el mal comportamiento, determinar la medida apropiada para la restitución, ofrecer condiciones de indemnización como restitución y estar dispuesto a continuar hasta que se pueda conseguir la reconciliación. La víctima tiene que reconocer toda contribución al problema, deshacerse del enojo y del resentimiento para poder aceptar los esfuerzos del delincuente en resolver el problema con humildad. Una reconciliación completa involucra el perdonar al delincuente, las responsabilidades del ofensor y el ofendido. Entonces, el ofensor debe admitir el error, hacer restituciones y continuar hasta ser perdonado. El ofendido, considerar nuestras faltas, hacer la restitución y perdonar. Una persona puede estar en ambas situaciones. La tercera parte que vimos, la reconciliación y renovación, es pasar de la relación rota a una relación de afecto. Para ello, hay que abandonar el reclamo de revancha. Perdona y ábrete a recibir un perdón. Resuélvete a ayudar al otro a cambiar y promueve la buena voluntad. El papel del buen carácter son virtudes que apoyan la resolución de los conflictos, la humildad, generosidad y servicio. La humildad revierte la arrogancia. Humildad es admitir que no siempre estamos correctos. Humildad es estar abierto a aprender de otros. La generosidad revierte la codicia. Generosidad es dar más allá de la conveniencia, ofrecer sin condiciones o expectativas de recibir algo a cambio. ¿Quién tiene la llave para la resolución de conflictos? Entre el delincuente y la víctima, ¿quién tiene los recursos para acelerar el proceso de la resolución de conflictos? Por cierto, si el delincuente toma responsabilidad por el conflicto y da una restitución completa a la víctima, la resolución llegará rápidamente. Sin embargo, esto casi nunca ocurre porque los delincuentes buscan las maneras de justificar sus acciones. Por lo tanto, aún si parece una paradoja, la víctima también tiene una llave para acelerar la resolución del conflicto. Algunas víctimas disfrutan su rol y se sumergen en la culpa o en la autocompasión. El lado que inicia el proceso de la resolución
por lo general tienen un amor más profundo y una devoción hacia el propósito más amplio, tal como el bienestar de la familia, de la comunidad o de la nación. Cuando las víctimas renuncian a la venganza, a la violencia y por el contrario extienden la mano al delincuente para compartir la carga de la restitución, ofrecen al delincuente un proceso más corto de indemnización. Si hubo una violación de las leyes, todavía el delincuente tiene que enfrentar a la justicia. Sin embargo, este proceso tiene un potencial más grande que el sistema de justicia criminal porque puede revertir la duradera fábrica de la agresión y de la represalia. El servicio revierte la explotación. Servicio es cuidar para satisfacer las necesidades de otros. El mayor acto de amor es ganarnos a nuestro enemigo, dar y dar y dar incluso a aquellos que te han dañado, convertir al enemigo en un amigo y revierte antiguas tendencias de abuso y venganza. Tomar la iniciativa en la resolución de conflictos exige una grandeza extraordinaria por parte de la víctima del conflicto. Se necesita una gran madurez de carácter para poder deshacerse de resentimientos justificables y encontrar un lugar en el corazón de uno para poder perdonar al delincuente por el bien de un propósito más alto. Aquellos que pueden perdonar en vez de vengarse frenan el avance del conflicto y liberan su propio corazón. Por ende, la víctima puede pararse en una posición moralmente superior para poder despertar la conciencia del delincuente y así pueda reconocer su mal comportamiento. Ya hemos analizado al reverendo Martin Luther King Jr., el cual decía: nunca nos desharemos de un enemigo al confrontar el odio con el odio. Nos desharemos de un enemigo al deshacernos de la enemistad. ¿Cuáles son las estrategias para resolver los conflictos en el hogar y el colegio? La resolución de conflictos en el colegio entre los niños, muchas veces los conflictos ocurren simplemente porque son inmaduros. Todavía están en el proceso para aprender sus habilidades sociales. Ayudar a los jóvenes a resolver conflictos tendrá que ser una parte del proceso del crecimiento. Pueden aprender cómo resolver las cosas de forma pacífica y constructiva como parte de su educación moral. Enseñar a los niños las virtudes de la humildad, la generosidad y el servicio hacia los demás puede ayudar a prevenir muchos conflictos en primer plano. Las escuelas tendrán que poner unas expectativas bien altas para el comportamiento de sus alumnos. Tienen que comunicarles que ciertos comportamientos son intolerables. Entonces, la resolución de conflictos en el colegio es crear oportunidad para el crecimiento del carácter, más efectivo con un esfuerzo en la educación general del carácter. Los maestros tienen que darles opciones de tal manera que ellos mismos puedan encontrar soluciones. Los maestros pueden desafiar a los estudiantes a analizar y sugerir soluciones en situaciones de conflicto. Los niños tienen que aprender a tomar responsabilidad y no solamente a seguir la tendencia de echar la culpa al lado opuesto. Los maestros pueden ayudarles a expandir su repertorio respondiendo pacíficamente a la provocación en vez de reaccionar violentamente a la defensiva. Los estudiantes también necesitan recibir una guía para comunicar sus sentimientos de forma constructiva y pacífica. Muchas veces la violencia es el resultado de la inhabilidad para comunicar efectivamente sus sentimientos y pensamientos. Los alumnos pueden exponer el conflicto de la forma en la cual les afecta, en vez de simplemente acusar o culpar a la parte opuesta. Se puede pedir a los estudiantes a exponer y articular sus puntos de vista distintos para poder implementar la empatía y el entendimiento mutuo. Dar a los estudiantes opciones
Esto es que las personas aprenden más de un ejemplo que de palabras. Es importante que el maestro muestre respeto y empatía en el aula. Esto les da a los alumnos un modelo para poder manejarse con las disputas de manera respetuosa. Además, los alumnos pueden entender que las palabras irrespetuosas y despreciativas lastiman más que un objeto cortante. Desafiar a los estudiantes a analizar y sugerir soluciones a los conflictos, expandir el repertorio de respuestas a las provocaciones. Es necesario entrenarlos en las habilidades de comunicación, ayudar a los estudiantes en plantear los conflictos en relación a sus sentimientos en lugar de culpar y acusar. Pedir a ambos lados articular el punto de vista del otro, emplear la dinámica de grupos. Las reuniones en el aula se pueden convertir en un foro para tratar los desacuerdos. Los maestros pueden ayudar a sus alumnos a realizar un juego de roles distintos en el cual ellos tienen que encontrar distintas formas para resolverlos. En un ambiente seguro y controlado, los alumnos pueden aprender habilidades valiosas para poder manejarse con distintas personas. Una gran ayuda es entrenar a los alumnos a actuar como mediadores de sus compañeros. Estos mediadores aprenden lecciones de vida muy valiosos al encontrar soluciones para conflictos de los demás. Si la mediación a través de un compañero no resuelve la situación, el maestro tiene que intervenir para resolver a la situación. En definitiva, la meta del maestro es dar el poder a los alumnos de resolver sus propios conflictos. Estas estrategias están pensadas para el ámbito de una escuela. También pueden ser usadas en la casa y en la comunidad. Para usar la terminología de la presentación, la familia es como una escuela del amor. Los ejemplos anteriores se refieren a la segunda esfera del corazón, la esfera de hermanos. La sección que sigue se aplica a la tercera esfera del corazón, la esfera de los cónyuges. Entonces, la dinámica de grupos es usar las reuniones en la clase como foros para manejar los desacuerdos, usar la actuación para explorar opciones y adoptar la perspectiva del otro. Las normas de disciplina efectiva permiten las consecuencias relacionadas con la restitución en lugar de los castigos. Establece reglas para animar a la cortesía y buenas costumbres. Fomentar el respeto y la empatía para reducir los conflictos. Establecer un ejemplo de manejo respetuoso de las disputas. Enseñar que las palabras y las actitudes degradantes pueden hacer más daño que algo que te golpea. La resolución de conflictos en clase. Animar a los estudiantes a resolver por sí mismos los conflictos. Usar la mediación de compañeros. El profesor sirve como mediador. La resolución de conflictos en el matrimonio. En nuestra sociedad contemporánea, las personas se encuentran con crecientes desafíos para construir un matrimonio afectuoso y duradero. El divorcio está en aumento en todo el mundo. También la violencia doméstica está aumentando. Los pasos en la resolución de conflictos restaurativa ayudan mucho para sobrellevar el conflicto matrimonial y para poder ayudar al marido y a la esposa a avecinarse más. A veces, un matrimonio casado pareciera ser la peor pareja de enemigos. ¿Cómo es posible que las personas que se conocen tan bien puedan convertirse en enemigas? La intimidad de la vida casada crea expectativas más grandes y también requiere una confianza más fuerte. Si se viola esta confianza, los sentimientos de dolor y de traición son mucho más grandes que los sentimientos con los amigos y conocidos, ya que los cónyuges conviven de forma muy cercana, se muestran extremadamente vulnerables.
Por eso es muy difícil perdonar las violaciones de confianza. Estas parejas muy a menudo se sienten como en una trampa y ven al matrimonio como una prisión. En vez de buscar una solución constructiva, uno o a veces los dos cónyuges pueden ser tentados de escapar, o sea, buscar el amor por otro lado, apartándose emocionalmente o directamente buscando el divorcio. Fomentar el respeto y la empatía para reducir los conflictos. Establecer un ejemplo de manejo respetuoso de las disputas. Enseñar que las palabras y las actitudes degradantes pueden hacer más daño que el golpear a alguien. ¿Quién se convierte en el pacificador? ¿Quién está dispuesto por amor a tomar el primer paso hacia la reconciliación? No importa si es el ofensor o el ofendido. Será la persona que se muestre más madura y altruista y que sea capaz de ir más allá del deseo de venganza, que sea capaz de sobrellevar los sentimientos personales de dolor y también esté más consciente de las causas básicas del conflicto. Sin embargo, para poder resolver un conflicto matrimonial, se necesita más que solamente el deseo de parte de uno o de los dos lados. Como cualquier conflicto, se requiere pasar por los pasos de la reflexión, de la restitución y de la reconciliación. Por lo general, se necesita de alguna estrategia. A continuación, veamos algunos consejos. Quien sea es el iniciador de la resolución del conflicto, tendrá que crear un ambiente asegurado para la comunicación. Hay que elegir el tiempo y el lugar con sabiduría para que ambos, el marido y la esposa, puedan concentrarse en resolver su pelea en un ambiente pacífico. Es necesario que la pareja establezca ciertas reglas, como por ejemplo, no interrumpir a la persona cuando hable hasta que haya terminado el asunto. El primer paso siempre incluye la reflexión y la reorientación. El enfoque tiene que ser en cambiar a sí mismo y no al cónyuge. Cada persona tiene que reconocer su propia parte en el conflicto y tomar responsabilidad por eso. Por ejemplo, si un marido está frustrado con las incesantes quejas de su esposa, él, con algo de reflexión, se dará cuenta de que esta situación empezó después de haberla descuidado con el fin de poder enfocarse más en su propia carrera. Ayuda mucho sacar el tono personal de los asuntos. Los problemas matrimoniales muy a menudo tienen sus raíces en diferencias de sexo o en las experiencias que uno o los dos cónyuges tuvieron antes de su matrimonio. El marido y la esposa con el tiempo entienden que hombres y mujeres se expresan de manera distinta, probando y cometiendo errores. Aprenden con el tiempo cómo cumplir con las necesidades emocionales del otro. Mientras algunas actitudes o formas de comportamiento tienen su origen en experiencias infantiles de negligencia, abuso o traición, otras tienen sus raíces en algo aún más lejano, en conflictos ancestrales, las riñas familiares. La familia es un lugar único para resolver los conflictos pasados, ya que hay una intimidad única en la resolución conyugal. Es posible que el marido y la esposa puedan superar conflictos étnicos o raciales con raíces profundas. Por consiguiente, podemos decir que la paz en la familia es la llave para la paz mundial. Repito, podemos decir que la paz en la familia es la llave para la paz mundial. Los miembros de la familia pueden parecer los peores enemigos. La cercanía incrementa la confianza y las expectativas. Esto da la oportunidad para un mayor daño y traición. Puede ser lo más duro de perdonar. Puede sentirse uno atrapado permanentemente, la tentación del divorcio, engañar o aislarse emocionalmente. Si las personas se enfocan más en los puntos débiles de su cónyuge
que en sus puntos fuertes lo que hacen es poner el amor en el olvido para esperar que él o ella se cambien según sus propias expectativas. Sin embargo, aceptando lo que no podemos cambiar en el otro, podemos enfocarnos en nuestra propia responsabilidad de poder invertir en el cónyuge y compensar los errores pasados. Mirándolo en un nivel más profundo, el marido y la esposa pueden aprender a apreciar sus diferencias más que tratar de convertir a su cónyuge en otra persona igual a ellos. Cuando una persona se siente aceptada y amada incondicionalmente, también estará más abierta para poder cambiar y complacer a su cónyuge. Al final, si todo falla, la pareja puede buscar la mediación de una respetada persona mayor, quien sea verdaderamente importante para ambos cónyuges. Un buen mediador tiene la sabiduría y la experiencia para poder ayudar a que las personas piensen más claramente, se comuniquen mejor y puedan entender el punto de vista del otro. El mediador no puede sacar la responsabilidad que tiene la pareja para resolver los conflictos. Él o ella solo actúa como una guía en la posición de padres, recordándoles a los dos sus valores en común y alentándoles a compensar por sus conflictos pasados. El rol de un mediador, entonces, se necesita un mediador cuando las partes en una pelea requieren ayuda para empezar el proceso de la resolución de conflictos. Generalmente, un mediador es una persona neutra y no involucrada con el conflicto, pero debe tener la confianza de los dos lados. El mediador ayuda a que los dos lados se escuchen, pasen por los pasos de la reflexión y de la reorientación y para que se reviertan los modelos del conflicto. El mediador no resuelve el conflicto, sino que facilita el proceso para la resolución del conflicto. En una situación muy compleja, el desafío inicial del mediador es neutralizar temporalmente el conflicto, lograr que todos se encuentren en el mismo cuarto, juntar información de todas las partes y asegurar que cada lado sea escuchado. Un mediador efectivo afirma los valores de todos los lados. Esto transmite la confianza de que les van a dar un tratamiento justo y ayuda a reducir la probabilidad de que el conflicto se pueda incrementar. El mediador es un guía en el proceso de la resolución de conflictos, ayudando a las partes a que se escuchen mutuamente, clarificando los hechos de la situación conflictiva y consiguiendo el acuerdo de todos los lados sobre los hechos, exponiendo las emociones y las preocupaciones de cada participante con palabras justas. El mediador trabaja para definir la situación de forma constructiva y de manera tal que sea satisfactoria para todos. A veces, solo clarificando los hechos es suficiente para resolver el conflicto. Si no, el mediador tiene que sugerir procedimientos posibles para llegar a una solución y esto se discute hasta que todos estén de acuerdo con un justo proceso de decisiones. Por lo general, se estimula a las personas proponiendo una variedad de soluciones posibles y se discute cada solución en detalle. A veces uno llega a una buena solución con una combinación de distintas propuestas. La mediación es un apoyo para la resolución de conflictos. Involucra a un ayudante confiable y neutral que esté fuera del conflicto. Ayuda a ambos lados a encontrar las bases para una interacción constructiva. El mediador es solo un facilitador. A ambas partes del conflicto les corresponde el deber de la reconciliación. La actitud del mediador es la preocupación, que debe estar bien preocupados por ambos lados. Afirma el valor de ambos lados. Gana la confianza de ambos lados
de que cada uno va a ser tratado con justicia. Persigue una salida en la que ambos ganan y guía a ambos lados más allá de la culpa y la acusación. El mediador tiene un rol importante ayudando a los dos lados. El mediador también ayuda al ofensor a aceptar la responsabilidad y admitir el mal comportamiento. El mediador puede ayudar al ofensor a expresar una disculpa y decide la restitución apropiada. Es muy importante que el mediador no eche la culpa a nadie. Hay que alentar y elogiar todo paso constructivo en la dirección justa. El mediador ofrece al ofensor un nuevo comienzo y una oportunidad para reconstruir el sentido perdido de la comunidad o para crear nuevas y pacíficas relaciones. Las habilidades de la mediación hacia el ofensor. Ayudar al ofensor a aceptar su responsabilidad. Animar la admisión del error. Ayudar al ofensor a aceptar el desafío de la restitución y evitar encasillar y culpar. Alabar y ofrecer una segunda oportunidad. El desafío más grande hacia el ofendido es ayudarlo a deshacerse del enojo y del resentimiento, a aceptar la disculpa y cambiar el rumbo de sus sentimientos hacia el perdón. Si el ofendido contribuyó al conflicto, el mediador le ayuda a reconocerlo y hacer cambios. La meta es un final en que ambos ganan, satisfaciendo a los dos lados. Hay que establecer un proceso para vigilar la implementación de la solución. Si es posible, el mediador tiene que alentar la armonía y la amistad entre el ofensor y el ofendido. Las habilidades de la mediación hacia el ofendido es ayudar al ofendido a perdonar y liberarse de los rencores, ayudar al ofendido a reconocer sus faltas, ayudar al ofendido a aceptar una disculpa y fomentar la armonía y la amistad con el ofendido. ¿Quién se convierte en el pacificador? El más maduro y altruista de entre los que están en conflicto, el que toma responsabilidad por resolver el conflicto, inicia los esfuerzos de reconciliación, sugestiones para la resolución de los conflictos matrimoniales, crea un contexto seguro para la comunicación, selecciona con sabiduría el tiempo, el lugar y la estrategia, enfocarse en cambiar uno mismo, no al cónyuge, tomar responsabilidad por nuestra contribución al problema, despersonalizar los asuntos, las experiencias antes del matrimonio y las diferencias entre el hombre y la mujer pueden ser causa de muchos enfrentamientos. Acepta todo aquello que no puedes cambiar. Desarrollar gratitud por nuestro cónyuge, como el padre o la madre de nuestros hijos, como el medio de crecimiento personal. Busca el punto de vista, el consejo y la mediación de los mayores. Esas son sugestiones para la resolución de los conflictos matrimoniales. Los dilemas mayores son que muchos conflictos de largo plazo ocurren entre personas de orígenes iguales, que sin embargo se perdieron una oportunidad histórica para alcanzar la unidad. Ejemplos de tales conflictos de hermanos incluyen los judíos y los árabes en el Medio Oriente, los católicos y los protestantes en Irlanda del Norte, y los católicos, los ortodoxos y los musulmanes en la ex Yugoslavia. Los luchadores más fervientes son como hermanos que tienen el mismo origen y por ende usan el conocimiento del otro para infligirles el dolor más grande. A veces, un lado en un conflicto puede llegar a tener un punto de vista más paternal para poder ganar el corazón del otro y así convertir a un enemigo en un amigo. En conclusión, muchos de los conflictos entre naciones o grupos étnicos hoy en día son el resultado de una acumulada carga histórica de crímenes y maltratos.
Estos se pasan de generación en generación por ignorancia o por falta de tomar responsabilidad también en el asunto. Como individuos, estamos conectados con el pasado, el presente y el futuro a través de nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra nación y el mundo. Depende de nosotros si reconocemos nuestra responsabilidad en el conflicto en todos estos niveles y si tomamos los subsecuentes pasos para resolverlos, tomando la responsabilidad por los conflictos pasados y presentes, ayudamos a aliviar la carga de las futuras generaciones y a liberarlos para experimentar un progreso y una armonía más grande. Afortunadamente, cada generación venidera nos ofrece nuevas posibilidades para el futuro. Nuestros hijos no están condenados a repetir los errores del pasado. Si nuestros jóvenes pueden aprender cómo relacionarse con los demás con respeto, justicia, tolerancia y amor, entonces existe la esperanza de crear una nueva cultura mundial de paz y prosperidad. Participar en la resolución de conflictos es bueno para el propio carácter, para que el propio carácter crezca. Si siempre tratamos de justificarnos, no podemos alcanzar la madurez. Tomando la responsabilidad por nuestros errores, podemos liberarnos del orgullo y la acusación egoísta. Podemos enfrentarnos con nuestras debilidades con mucha más honestidad. Trabajando con nuestras propias luchas, desarrollamos la compasión por los demás. Si podemos perdonar al ofensor desde la posición del ofendido, podemos trascender las limitaciones humanas comunes. A través de la restitución aceptada y ofrecida, a través de perdonar y ser perdonados, se sanan y se liberan nuestros corazones. Solo piensen en el potencial creativo. Si todos los recursos del mundo fueran usados para la resolución de conflictos, aquellas personas excepcionales que toman la iniciativa en transformar el conflicto en paz se pueden llamar tesoros mundiales vivientes. Veremos el próximo video, entonces vamos a continuar con estos temas. Y si ya llegó hasta aquí, le agradecemos porque estamos, a los que me felicitaron, ¿verdad? Porque estoy de aniversario, estamos cumpliendo 2 años de haber fundado este canal y lo hemos cuidado. Para los que están todavía, para los que estuvieron y se fueron, y para los que vendrán, les agradecemos, le damos las gracias y que siempre pueda compartir, ¿verdad? Estos temas. Tome todo aquello que le sirva, utilícelo y aplíquelo en la vida, en su familia, en el hogar, en la sociedad, en la nación y el mundo, para que juntos creamos la verdad de un futuro mejor, un mundo de paz. El siguiente capítulo siempre va a ser la cuarta entrega de 12, pero la letra F en la causa y la resolución de conflictos. Que el sueño de Janul Pumonín sea una realidad en nuestros días, que se cumpla con éxito su sagrada voluntad. Que las bendiciones de Janul Pumonín estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. ¡Ayú! Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta que este tema es muy importante. Comparta, comparte este tema, comparta, comparte este tema.